Siempre hemos dicho y defendemos que nuestra posición es que la solución democrática al conflicto más sensata tendría que ser un referéndum. Yo hasta hace unas horas pensaba que el Partido Socialista no estaba de acuerdo con que hubiera un referéndum y Zeta hace muy poco acaba de decir que sí. Buenas noches. Es la historia de la izquierda a los pies del separatismo. Lo hizo Pedro Sánchez al llegar al poder. Lo ha evidenciado el gobierno en estos 9 meses bajo el techo de la Moncloa. Lo hacía público Miquel Iceta ayer y ahora su socio parlamentario Pablo Iglesias se suma a la luna de miel con aquellos que quieren romper España. El líder del Podemos, al igual que lo hizo el líder del PSC esta semana, habla de referéndum y no duden que lo hará o que lo intentará con todas sus fuerzas si tiene la ocasión. Así se plasma en su proyecto electoral y tampoco hace que nos quedemos boquiabiertos. Y es que siempre que han podido, las filas moradas se han sentado del lado de los enemigos de España. La clara demostración de que no trabajan para, sino contra. ¿Y qué es lo que ha dicho el gobierno? Pues se han enfundado en el traje de la dignidad. Y la ministra portavoz, Isabel Celaá, asegura que un referéndum es una raya roja para el Ejecutivo. Llámenlo raya, línea, trazo o como quieran, porque la imagen con la que Pedro Sánchez y sus socios pretenden dejar a España no la representa ni el peor de los dibujos. Más noticias en titulares. El gobierno en campaña, Pedro Sánchez, aprueba una oferta pública de empleo con más de 33.000 plazas. A un mes de las elecciones generales del 28 de abril, el socialismo lanza una mega oferta de trabajo público, la mayor en los últimos 11 años. Se ha elaborado la oferta de empleo público 2019, cuya cifra total de puestos asciende en 2019 a 33.793 puestos. Este 31 de marzo, manifestación en Madrid, la revuelta de la España vaciada. La despoblación del medio rural es ya un grave problema en nuestro país, ante el que el Ejecutivo plantea medidas. Les contaremos su plan. Entre las propuestas estrella, que la banda ancha llegue a los pueblos. 7 objetivos transversales: la conectividad y la banda ancha, la prestación de servicios básicos, el impacto y la perspectiva demográfica. El Partido Popular difunde un vídeo a través de las redes sociales intentando ridiculizar a Vox, aunque ellos no se han otorgado la autoría del mismo. Secuencia que se viraliza al tiempo que el partido de Santiago Abascal presenta su programa económico. Podemos hablar de cómo podemos transicionar el actual sistema para así garantizar las pensiones de nuestros mayores, y ese sistema no es el actual. Tendremos que transicionar hacia un sistema mixto. El Ministerio de Defensa de nuestro país fue víctima de un ciberataque y la investigación de los hechos, que todavía está en curso, sostiene que detrás de esta acción hay un Estado. ¿Cuál era el objetivo? ¿Son habituales los ciberataques en nuestro país? Se lo preguntaremos a un experto. La pequeñita, de esta forma se ha referido José Manuel Villarejo a Soraya Sáenz de Santamaría ante el juez. Ante el magistrado de la Audiencia Nacional, el excomisario insinúa que conocía la supuesta trama contra Pablo Iglesias y que incluso la idea habría salido de ella. Villarejo es un corrupto y es probablemente la expresión más repugnante de cómo han funcionado las cloacas del Estado. Y todos los elementos que tengan que ver con un sumario que es secreto impiden que yo haga ningún comentario. Ahora bien, la vinculación del gobierno del Partido Popular parece bastante evidente. El Partido Socialista sigue sin mostrar contundencia contra el régimen chavista de Nicolás Maduro. Ha evitado votar a favor de sancionar al chavista y reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. En el texto aprobado en el Europarlamento, los eurodiputados vuelven a reclamar el refuerzo de las sanciones contra el gobierno de Maduro. También se ha tenido en cuenta la propia dimensión de la administración del Estado y cómo la misma ha evolucionado a lo largo de la última década. Con esta metodología se consigue una utilización más eficiente de todas y cada una de las plazas de la oferta de empleo público.
Con toda esta planificación, por tanto, se ha elaborado la oferta de empleo público 2019, cuya cifra total de puestos asciende en 2019 a 33.793 puestos. Viernes sociales, tildados también por la oposición como viernes electoralistas. El Gobierno aprueba en Consejo de Ministros la mayor oferta de empleo público en más de una década, con 34.000 plazas. A un mes de las elecciones generales, el Gobierno socialista lanza esta mega oferta. La mayor en los últimos 11 años, plan que ha sido acordado con CESIF, Comisiones Obreras y UGT. Verá la luz a través de varios reales decretos, oferta pública de empleo que en el Ejecutivo justifican por el envejecimiento de las plantillas de trabajadores públicos. Viernes social que analizamos con el periodista y director de Pulso Económico, Xavier Ocajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. ¿Cuánto cuestan esas más de 30.000 plazas del funcionariado? Más de 30.000 no, 33.793 nuevas plazas de funcionario que nos van a costar 1.600 millones de euros cada año. Esto ya es irrevocable, así que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Esto ya no tiene vuelta atrás. Por cierto, ¿saben cuántos funcionarios hay en España? 2,5 millones. Y estos 33.000, ¿a qué obedecen? Hombre, lo lógico sería que hubiera tomado un gobierno consolidado con 4 años de ejecutoria por delante, no este que está en sus últimas estertores esperando las elecciones del 28 de abril. Esto es electoralismo en estado puro. Te aseguras que 33.000 más los que se presentan a las oposiciones esperando conseguir plaza y sus familias te voten porque tú eres el presidente que quieres rellenar la administración de 33.793 nuevos vástagos. Una administración, la pública, a la que ya le has incrementado el sueldo un 2,25%, que también esperas que te vote, y unas decisiones que al final tendrá que pagar el gobierno que salga de estas urnas y los españoles, por tanto. Así es que, malas noticias. Y Xavier, no ha sido lo único de lo que se ha hablado hoy en ese Consejo de Ministros. El Producto Interior Bruto creció un 2,6% en España en el año 2018. Datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Se eleva así una décima desde el 2,5% al 2,6%, el dato que avanzó a finales de enero debido a una aportación menos negativa del sector exterior de lo que estaba inicialmente estimado. Supone 4 décimas menos que en 2017 y su mejor alza desde el ejercicio 2014. Asimismo, el INE ha revisado a la baja el crecimiento de la economía española durante el cuarto trimestre de 2018, una décima menos de lo anunciado el pasado 31 de enero para dejarlo en el 0,6%. Los datos que hemos conocido hoy indican que España ha crecido más de lo que esperábamos en el año 2018 y que ha reducido su déficit también más de lo previsto por organismos independientes y por organismos internacionales. Que el déficit del conjunto de administraciones públicas finalmente se ha situado en el 2,63% del PIB frente al 3,03% del año anterior. Volvemos al plato de Pulso Económico. Xavier, lo acabamos de escuchar. Hoy la ministra Montero ha vendido el cierre del PIB en 2018 como que España ha crecido más de lo que se esperaba. ¿Son así de positivas las cifras que ha vendido el Ejecutivo? Bueno, no. Algunos esperaban que España creciera menos, eran los más agoreros, pero esta cifra ya era la que se manejaba en los ambientes, no hay ninguna novedad. Si acaso decir que es una cifra mala, si se compara con las anteriores, hay que rebajarse hasta el año 2011, porque esta es una cifra que no satisface a nadie. Y por suerte y gracias a la reforma laboral, lo que advierte esta cifra es que creciendo tan poco, solo un 2,6%, somos capaces de generar empleo. Vamos a esperar de nuestros señores políticos que no lo terminen de estropear y que se puedan ir colocando algunos españoles en el mercado laboral, que es lo que deseamos todos. Xavier, gracias y muy buenas noches. La España vacía, un hecho que también se ha colado en este nuevo viernes social del Gobierno. El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo sobre las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Estas son las principales medidas que estudia el Ejecutivo para poner freno a la despoblación del mundo rural. 7 objetivos transversales: la conectividad y la banda ancha, la prestación de servicios básicos, el impacto y la perspectiva demográfica, la simplificación administrativa y normativa, poner en valor la imagen de las personas y los territorios, la colaboración público-privada
y, finalmente, el alineamiento absoluto también con la Agenda 2030. Un anuncio que se produce a 48 horas de la manifestación La Revuelta de la España Vaciada. Sos Talavera y comarcas Serranía Celtibérica y Cuenca ahora son 3 de los colectivos de Castilla-La Mancha que estarán el 31 de marzo en Madrid. Manifestación por la necesidad de dar visibilidad al grave problema del envejecimiento y la despoblación rural que lleva al vaciamiento poblacional de territorios y pueblos de toda España. De 2007 a 2014 se produjo un aumento de la población del 14%, pero la mitad de los municipios españoles han experimentado una disminución de la población, siendo la inmensa mayoría de ellos del entorno rural. Y realidades que han usado todos los políticos esta semana para hacer campaña. Quiero destacar el compromiso del Partido Popular con el medio ambiente. Y esto hay que decirlo con datos. Somos el primer partido de España que creó un Ministerio de Medio Ambiente. Somos el primer partido que apostó en sus gobiernos autonómicos por las concejalías de medio ambiente. Y por eso propongo que, igual que pasa en otras zonas de España, haya una rebaja del 60% del IRPF en las zonas menos pobladas. Poblaciones con menos de 5.000 habitantes o con un ratio menor a 8 habitantes por kilómetro cuadrado tienen que tener un apoyo fiscal por parte de tu país. Y digo tu país, eso se negociará con las comunidades autónomas en sus tramos autonómicos. Pero España tiene que tener un plan para frenar la despoblación. Y tenemos conexión telefónica con Paco Juárez, portavoz de Teruel Existe. Señor Juárez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué reclamarán este domingo al Gobierno y a las instituciones? Pues que de una vez por todas se mire a los territorios despoblados, a la zona del interior, a esta España vaciada, que está demandando planes de infraestructuras que vertebren los territorios, que está demandando una ley de desarrollo rural que está paralizada desde hace muchísimos años, que está demandando en definitiva una reforma de la PAC también que es necesaria porque no hay renovación de los jóvenes, y que está demandando también que Europa también reconozca la despoblación como un problema que se tiene que abordar. ¿Qué le parece la propuesta de la bajada de IRPF que propone Albert Rivera? A ver, lo que sí que es cierto es que no puede ser que un pequeño establecimiento de un pueblo de 100 habitantes pague los mismos impuestos que la Castellana de Madrid. Evidentemente deberían de ser unos impuestos proporcionales a los ingresos o a los potenciales clientes, y los potenciales clientes no son los mismos. Yo creo que potenciar pequeños establecimientos en pueblos pequeños es mantener el territorio, porque si no, lo que sucede es que acaban por cerrar y después la administración tiene que montar una cosa que se llaman multiservicios con fondos públicos. Mejor será dejarles un poco de no asfixiarles y que puedan sobrevivir en ese territorio. Y otra propuesta que hemos conocido hoy, señor Juárez, aumentar la banda ancha a los pueblos, lo ha dicho el Gobierno del Consejo de Ministros. ¿Qué le parece? Eso es fundamental. Una de las posibilidades de futuro de todos los territorios es poder tener acceso a banda ancha, porque eso permite, en primer lugar, trabajar desde zonas remotas. En segundo lugar, permite un comercio mucho más ágil que el centralizado en grandes ciudades, y permite asentar, en definitiva, empresas también, que en estos momentos con un comercio global es fundamental tener ese acceso. Si no se tiene acceso a banda ancha, desde luego una empresa hoy en día no puede desarrollarse. Parece que ustedes son ahora el voto decisivo, porque no se para de hablar ahora mismo en España rural, porque están las elecciones a la vuelta de la esquina. Bueno, nosotros no pensábamos que iba a haber elecciones anticipadas cuando planteamos la manifestación, pero evidentemente nuestro objetivo era que se visibilizara un problema que sabíamos que no se reducía solamente a Soria y Teruel, sino que había territorios más extensos, como así demostró el informe de Serranía Celtibérica, que destapó la Laponia del sur
se estaba generando en torno al sistema ibérico y que, bueno, hemos demostrado con esta revuelta que hay muchos territorios afectados por despoblación, hay muchos territorios afectados que se les olvida sus servicios, sus infraestructuras, como Jaén, que se le ha olvidado en materia de ferrocarril, o como Granada, que ha estado 3 años sin ferrocarril. Es decir, yo creo que lo que hace falta es que haya gobiernos que planifiquen para todo el Estado, no solamente para una parte. Pues señor Juárez, gracias por estar con nosotros en este informativo. Muy buenas noches. Gracias. Seguimos hablando de España rural. Lo hacemos con Alejandro Macarrón, sociólogo y autor del Suicidio demográfico. Señor Macarrón, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Han olvidado las instituciones públicas a la España interior? Pues de alguna forma sí, pero no solo las instituciones. La España interior que se está despoblando es aquella que tiene, además de migración a otras zonas urbanas o al extranjero, tiene una natalidad especialmente baja. Por ejemplo, en Andalucía o en Murcia no se percibe ese problema de despoblación. Y luego hay casos curiosos, ¿no? Por ejemplo, en Soria, en el pueblo de Olvega, el industrial Emiliano Revilla, que es un patriota soriano, invirtió, digamos, en su tierra porque no quería que quedase despoblada. Podía haber invertido sobre todo en Madrid o en Barcelona o en Bilbao, pero crea su polo industrial ahí. Es decir, que no solo es un tema del Estado y también cuenta la sociedad civil, pero además creo que la gente con dinero, la gente, las fuerzas vivas que se llaman toda la vida en las regiones, en las zonas que se están quedando despobladas, pueden hacer mucho por ellas o no. Pedro Sánchez ha presentado su programa electoral y propone crear un plan para el reto demográfico. Apuesta al turismo como salida. ¿Es una buena opción? Eso no es suficiente. Vamos a ver, por supuesto que cualquier dinamización de las zonas rurales, por ejemplo con turismo rural, es bueno, pero repito, uno de los gravísimos problemas que tienen las zonas rurales muy despobladas es una tasa de hijos por mujer particularmente baja. Por tanto, cualquier plan para las zonas rurales que no contemple también eso, que hace falta para toda España, pero en algunas zonas incluso más, pues será algo cojo, porque si se van quedando sin gente, por mucho turismo que queramos llevar, pues irán perdiendo, digamos, masa poblacional. También ha preparado un plan de retorno y el recurso de la inmigración. ¿Es esta otra posible vía de solución? Hombre, habría que ver cuánto cuesta y qué frutos trae, ¿no? Porque si no hay la inmigración, es como la inmigración extranjera es como la población nacional, se concentra en las zonas urbanas más viables. O sea, no van inmigrantes al campo, salvo algunas zonas donde se les necesite como mano de obra. Otra cosa sería traer, en vez de inmigrantes, colonos, ¿no? Como se hizo, como se pobló Estados Unidos o las tierras, digamos, vírgenes. Pero supongo que eso tiene un alcance limitado. Fue propuesto en 2017 por parte del PP de Mariano Rajoy para tratar el asunto demográfico. ¿Qué propuso en ese momento? Le han llamado desde el PSOE para contar con su ayuda ahora. Bueno, fui propuesto para comparecer en el Senado junto a decenas de personas más, como una persona, entre comillas, experta o que tenía cierto conocimiento que aportar, ¿no? Después de eso, pues tampoco mucho más. Del PSOE no me han llamado como tal, sí he estado con la comisionada actual para el reto demográfico, que fue nombrada por Pedro Sánchez. Tuve una reunión muy cordial con ella, pero tampoco después hubo continuidad, digamos, siguientes pasos, ¿no? Yo lo que propongo es focalizarnos sobre todo en la natalidad, porque si en un país muere más gente de la que nace y además cada vez por más, por muchos otros esfuerzos que queramos hacer, pues ese país va al precipicio demográfico. ¿El problema de natalidad podría llevar a España al precipicio de la extinción? Bueno, si cada año nacen menos niños, algún año no nacería ninguno, 30 o 40 años después nadie podría tener hijos y desapareceríamos. Estamos en esa dinámica. Yo no creo que vayamos a llegar a tanto porque espero que reaccionemos, pero nosotros, el coche demográfico de España va hacia el abismo. Si no se detiene antes y no vira, pues por ahí seguirá. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. La cuestión del aborto de nuevo encima de la mesa, pese al Partido Popular, que se había propuesto evitar este asunto en campaña. Las declaraciones del número 2 por Madrid, Adolfo Suárez Illana, en las que comparaba la ley del aborto de Nueva York con las prácticas neandertales, desataron este jueves un aluvión de críticas entre los defensores del aborto. La abogada y política Cristina Almeida, enfadada con las declaraciones de Suárez Illana, no dudaba en defender el aborto y más aún en calificar al no nacido de quiste.
Vamos a intentar escuchar esas declaraciones de Cristina Almeida, como les decíamos, de reacción a las declaraciones de Suárez y Llana. Le escuchamos. Y hoy se hacen la mayoría de los abortos, ya te diría, en un 85% y más, por debajo de las 12 semanas de embarazo, que por mucho que él diga que un embrión también puede ser un quiste. Es decir, que no tiene vida propia y no se mata una vida, aunque él tan religioso, con la red madre o con lo que sea, no se acuerda de que esa interpretación de la vida es una interpretación religiosa. Ni 24 horas han pasado y Suárez y Llana ya ha pedido perdón por sus palabras. He estado toda la tarde buscando si era correcta o no era correcta mi afirmación sobre esa ley, y un despacho de Nueva York me confirma que no es correcta, con lo cual cuando uno se equivoca y mete la pata, lo mejor es pedir disculpas. No era la ley de Nueva York, como yo decía, así que lo siento mucho, pido disculpas y punto, se acabó la polémica. Un paso hacia atrás de los populares que parecen convencidos de que el debate del aborto no es conveniente en campaña electoral. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Sabemos que Suárez y Llana ha pedido perdón. Lo que no nos queda muy claro es por qué. El número 2 de los populares por Madrid aseguró en la radio que una mujer embarazada ya es madre y que el aborto supone decidir ser madre de un niño vivo o de uno muerto. Luego criticó la ley del aborto, aprobada recientemente en Nueva York, y la comparó con las bárbaras prácticas de nuestros antepasados. Bien, la ley del aborto del Estado de Nueva York, la que acaban de aprobar, permite acabar con la vida del no nacido hasta el día antes de su nacimiento, si se considera que la salud de la madre, física o psicológica, está en riesgo o se diagnostica inviabilidad fetal. El método para llevar a cabo este aborto no es otro que el del desmembramiento parcial o la inyección salina, algo bastante similar a la barbarie de la que hablaba Suárez y Llana, solo que hecho con bata blanca y anestesia. No estuvo acertado Suárez y Llana al decir que la ley permitía matar al niño una vez nacido, pero tampoco estaba demasiado equivocado. Fue en otro estado, el de Virginia, donde el gobernador Ralph Norman planteó la legalización del infanticidio, pero por fortuna este debate todavía no se ha convertido en ley. Sea como sea, la petición de perdón por parte de Suárez y Llana evidencia dos cosas. Una, que es difícil mantener la libertad individual frente a la pesada maquinaria de un partido en plena campaña electoral. Y dos, que hay disculpas que son en realidad lamentables rendiciones. Mientras que el Partido Popular continúa con su campaña contra Vox, estos presentan sus medidas económicas. El Salón Real del Círculo de Labradores ha acogido esta mañana en la conferencia una propuesta económica para España ofrecida por Iván Espinosa de los Monteros, el vicesecretario de Relaciones Internacionales del partido. Pues sin duda sería la unidad de mercado, recuperar la unidad de mercado. En un mundo cada vez más globalizado, en un mundo cada vez más integrado, en un mundo donde cada vez es más importante las economías de escala. Solo a nuestros políticos se les puede ocurrir destrozar, dividir un mercado que no es especialmente grande como el español en 17 mercados pequeñitos y muchas veces, por cierto, incompatibles entre sí. Empecemos a hablar de cómo podemos transicionar el actual sistema para así garantizar las pensiones de nuestros mayores. Y ese sistema no es el actual. Tendremos que transicionar hacia un sistema mixto. Y eso, nos guste o no nos guste, es el único camino para hacerlo. Que proponemos también que la edad de jubilación sea voluntaria, una vez alcanzada el mínimo, hoy son casi 66 años. Mejores y más incentivos fiscales para los fondos de pensiones e instrumentos de ahorro que garanticen que todos tengamos algún día una fuente de ingresos pública, privada o mixta. Si ayer veíamos a Miquel Iceta quitando la careta del socialismo hablando de un referéndum, hoy Podemos hace lo propio. Para intentar evitar que el voto se vaya al PSC, las filas moradas volverán a incluir en su programa electoral la propuesta de realizar un referéndum en Cataluña, que ofrezca tantas opciones como sean posibles y que no se limite al marco de la independencia. Siempre hemos dicho y defendemos que nuestra posición es que la solución democrática al conflicto más sensata tendría que ser un referéndum. Ahora bien, también decimos que cualquier solución tiene que implicar el consenso de muchos actores políticos. Yo hasta hace unas horas pensaba que el Partido Socialista no estaba de acuerdo con que hubiera un referéndum e Iceta hace muy poco acaba de decir que sí. En cualquier caso, yo propuse al presidente del Gobierno en el mes de noviembre, termino ya, Pepa, propuse que hubiera una mesa con todos los partidos con representación parlamentaria, tanto a nivel estatal como a nivel catalán, para buscar
una solución negociada que seguramente no va a satisfacer a todo el mundo y todos tendremos que ceder algo. El Ejecutivo ha respondido a esta escandalosa propuesta en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Después de una actitud de buenismo y amiguismo al separatismo durante estos meses en la Moncloa, el socialismo intenta desmarcarse. El referéndum, no hay tal derecho de referéndum, no hay tal derecho de autodeterminación, no existe en la Constitución y este Gobierno desde el día 1 así lo ha venido expresando. Por lo tanto, eso es una raya roja para este Gobierno. Y sobre el mandato de la Junta TV3 de no usar expresiones como, por ejemplo, presos políticos o exiliados, la cadena autonómica, que baila el agua del separatismo y que compra, como saben, todo su discurso, dice que respeta la decisión pero no lo comparte. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, también ha hablado sobre ello. España 2019. Lazos, esteladas, colores, palabras. Se prohíben palabras. Se quieren imputar a los ciudadanos que votaron el 1 de octubre. Hay presos políticos y exiliados. Estoy de viaje en Portugal, país que reconoce en su Constitución el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Soraya Sáenz de Santamaría vuelve al ojo del huracán. El excomisario José Manuel Villarejo asegura que la que fue número 2 del Gobierno conocía la supuesta trama contra Pablo Iglesias. Se ha referido a ella como la pequeñita. El excomisario asegura que la vicepresidenta, la que fuera vicepresidenta, manifestó que Podemos estaba subiendo mucho en intención de voto, que había que solucionar esa situación. De ahí habría salido esa operación policial contra Pablo Iglesias. Villarejo se explicaba así al ser interrogado sobre la pieza separada abierta para investigar el robo del teléfono móvil a una asesora del mismo y cuyo contenido apareció luego publicado en los medios de comunicación. Fuentes policiales han asegurado además que la cúpula del Ministerio de Interior, con Jorge Fernández Díaz como titular, otorgó la residencia en España a un venezolano que supuestamente suministró informaciones no acreditadas contra el líder de Podemos. Pablo Iglesias sabía que la Audiencia Nacional investigaba un informe que la policía corrupta del PP habría fabricado en 2016 contra él y contra Podemos. Así lo ha asegurado el de las filas moradas esta misma mañana. Villarejo es un corrupto y es probablemente la expresión más repugnante de cómo han funcionado las cloacas del Estado. Y todos los elementos que tengan que ver con un sumario que es secreto impiden que yo haga ningún comentario. Ahora bien, la vinculación del Gobierno del Partido Popular parece bastante evidente a tenor de las conclusiones de una comisión parlamentaria y a tenor de sus propias declaraciones. Ayer veía en el intermedio varias declaraciones de la entonces vicepresidenta, que ahora, recordémoslo, está trabajando en un despacho de abogados al que supuestamente favoreció para que no fuera sancionado mientras era vicepresidenta, que decía... Bueno, estaba señalando todo el argumentario de los informes falsos creados por los policías corruptos y difundidos por OK Diario, era el argumentario de la vicepresidenta. 2 de abril, quedan apenas unos días para presentar la declaración de la renta del ejercicio 2018. Y ojo, porque la agencia tributaria lleva años usando el recibo de la luz para fiscalizar las deducciones por vivienda habitual que se aplica en la declaración de la renta. Si Hacienda ve que alguien consume poca luz, inicia sanciones. Fue precisamente lo que le pasó a José Miguel Peinado, que se encuentra aquí con nosotros. José Miguel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la justicia finalmente le ha dado la razón y ha ordenado a Hacienda que le devuelva todas esas deducciones que le quitó en varias declaraciones de la renta. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa batalla. Bueno, lo que utiliza Hacienda es el modelo 159, el cual la eléctrica les pasa anualmente. La agencia tributaria interpreta que debe existir un consumo mínimo eléctrico para tener derecho a la deducción por vivienda habitual, cosa que no está legislada. El consumo eléctrico no está legislado en ningún punto, por lo tanto no hay que satisfacer ningún tipo de consumo. Además de retirarle deducciones, también le multaban. ¿A cuánto ascendían esas multas? Pues en total, entre liquidación y sanción, unos 8.000 euros aproximadamente. ¿Y cuáles son los consumos que Hacienda considera como inapropiados? ¿Cuál sería ese tope a los que Hacienda vería como normal? Claro, es que dentro de ese estudio, que se llama estudio IDAE, es una media de consumo eléctrico, por lo tanto es difícil llegar a comprender ese estudio. Es decir, un ciudadano de Cádiz no gasta lo mismo teniendo un piso pequeño que un ciudadano de Galicia con una casa de 4 plantas. No se puede sancionar en base a una media de consumo eléctrico. Pero cuéntenos un poco cuál ha sido su caso, porque conocemos que usted, por motivos de su trabajo, no pasaba tanto tiempo en casa, entonces se ve que es más normal que no llegase hasta ese tope, ¿no? Claro, los
documentos admitidos en derecho son los que hay que presentar al Tribunal Superior de Justicia cuando uno ya llega a demandar a la Administración porque no le hacen ni caso. De hecho, en mi situación, la agencia tributaria llegó a desestimar hasta el certificado de domicilio fiscal, el cual, según Ley General Tributaria, acredita que es la vivienda habitual. Es decir, la Administración desestimó sus propios certificados. Bueno, 2 de abril comienza otra vez la campaña de la renta del ejercicio de 2018. ¿Teme que le vuelva a pasar este mismo año otra vez? No temo nada. De hecho, la sentencia ya es firme y la Administración no puede hacer eso. Y alguien que nos esté escuchando, personas desde su casa, que les pueda pasar esto, ¿qué recomendaciones les daría usted? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues la vivienda habitual se acredita mediante el padrón, que es la prueba efectiva de la residencia habitual en el municipio y en esa vivienda, el histórico del registro de la propiedad, en el cual consta que si uno solo tiene una vivienda es su vivienda habitual, y esos son los dos papeles clave. Si queremos acudir a la agencia tributaria a que emita el certificado fiscal, ahí está acreditando que también es la vivienda habitual. Por lo tanto, no hay que entrar en consumos porque el consumo no prueba quién vive allí. Es decir, yo podría alquilar mi vivienda de manera legal a cualquier ciudadano, ese ciudadano consumiría lo que la agencia tributaria interpreta y yo me podría desgravar la vivienda habitual. Por lo tanto, no es prueba. La Administración se basa en un indicio, lleva ese indicio al extremo, desestimando numerosos documentos públicos, como ha sido en mi caso. ¿Cuáles son las pruebas que ha presentado usted? El padrón, el histórico del registro de la propiedad, cualquier tipo de escrito que llegue a mi casa, como seguros, accidentes, siniestros que haya habido, de humedad, cualquier tipo de cosa que acredite que uno vive en la vivienda y, por supuesto, cualquier documento admitido en derecho, como vienen siendo documentos públicos. Incluso la escritura de préstamo hipotecario indica a dónde estamos destinando el préstamo hipotecario. Normalmente suele poner que se dedica a vivienda habitual. Bueno, la justicia en España es lenta. Me imagino que usted ha trabajado, ha dado esta batalla durante años, ¿no? Sí, vienen a ser unos 3 años aproximadamente y es triste que tengamos que llegar a molestar a los magistrados porque la Administración no se esté ajustando a derecho. Tendríamos que pensar qué se dedican a hacer estos funcionarios de la Administración cuando tenemos que llegar al Tribunal Superior de Justicia para que nos dé la razón. ¿Dónde estamos destinando nuestros impuestos? Esa es la pregunta que yo me hago constantemente. Sin duda. José Miguel Peinado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. A vosotros, buenas noches. Las drogas, las redes sociales y las apuestas, los principales riesgos para los jóvenes. En los anuncios televisivos, en los partidos de fútbol, en plena calle apostar es accesible online o físicamente y para cualquiera. Lo peor, en muchas ocasiones, no es ganar o perder. Una sala de apuestas y otra de juegos, y así hasta 5 en tan solo 100 metros. Esa es la realidad que nos hemos encontrado en la calle Bravo Murillo, en el madrileño barrio de Tetuán, pero no es el único. La calle Bravo Murillo es la calle más importante de Tetuán, igual que en Vallecas la calle más comercial es el Puente de Vallecas. No quiere decir que haya más que en otras zonas, simplemente que están agrupadas ahí, ya que en Madrid no hay distancias entre establecimientos. Eso concretamente, el aumento de las salas de apuestas es lo más preocupante, aunque según la patronal CEJuego, el sector aporta entretenimiento y diversión. Aparte de eso, pues a la sociedad que contribuimos con unos 50.000 empleos directos, 1.216 millones de euros como impuesto específico del juego. Y después, bueno, pues estaríamos hablando de la contribución que hace cualquier tipo de empresa. 4 de cada 10 menores son ludópatas, pero ¿cómo es posible? ¿Acaso la ley no les protege? Algo menos de un 14% los chicos menores entre 14 y 18 años que están yendo a salones de juego a realizar apuestas. Esto no debería poder ocurrir y a día de hoy está ocurriendo. Tenemos todo tipo de controles para que esto no ocurra. Si hay menores que juegan es porque hacen algún tipo de actividad no permitida, como puede ser utilizar un carnet de identidad falso o la ayuda de un mayor. Los recreos del instituto son el momento perfecto para colarse en estos establecimientos. La persona que se encargue de permitir o no el acceso debería estar en la puerta y normalmente están en los mostradores, entonces todos los chavales cuando salen del colegio van directamente, o incluso para salir de fiesta lo han normalizado como una actividad social, el ir a hacer apuestas, aparte de que también a nivel online, bueno, pues aunque tiene sus restricciones porque se supone que deberían entrar con el DNI, también están consiguiendo llegar a las apuestas. Para evitar estas situaciones, la Comunidad de Madrid pretende fijar una distancia mínima de 100 metros entre los centros escolares y los salones de juego, pero ¿es suficiente? Debería ser
desde nuestro punto de vista, bastante más, lo suficiente como para que no tengan tiempo a ir desde el recreo a ir, echar su dinero del bocadillo y volver. Depende de cada comunidad autónoma. Hay normativas en las cuales están a 50 metros, hay normativas a 100 metros, hay normativas en las cuales no hay esa distancia a colegios, debido a que en principio el juego está prohibido para menores y no pueden entrar en esos locales. Por el momento, Madrid está muy lejos de Murcia, donde está prohibido que haya menos de 1000 metros entre un local y otro. El Ministerio de Defensa de nuestro país fue víctima de un ciberataque. La investigación de los hechos, todavía en curso, sostiene que detrás de esta acción hay un Estado. El ciberataque se produjo, al parecer, a través de un virus malicioso por mail hace más de 3 meses, sin que nadie hasta ahora lo detectase. Un ataque que se detectó a principios de este mes de marzo. En el momento en el que el Ministerio fueron conscientes de este hackeo, el virus ya llevaba más de 3 meses en la red interna sin ser detectado. Fue filtrado a través de un correo electrónico y tenía como objetivo robar secretos de alta tecnología militar. Sin embargo, aseguran que la red no contenía información clasificada. A propósito de esta noticia que conocíamos esta semana sobre el hackeo de los ordenadores del Ministerio de Defensa por parte de una potencia extranjera, lo analizamos ya con Juanjo Galán. Tenemos conexión en directo con él. Señor Galán, muy buenas noches. Bueno, la información que tenemos actualmente es una información que nos ha proporcionado, que la poca que está proporcionando el Ministerio de Defensa. Sabemos que se ha tratado de un ataque de phishing. Para aquellos que desconozcan cuál es el concepto, es una suplantación de la identidad a través del envío de un correo electrónico, y a través de ese correo electrónico, por medio de ficheros adjuntos, se le envía un virus o un malware que el destinatario instala inconscientemente dentro de su plataforma y da lugar a que se produzca la propagación dentro de la infraestructura. Por lo visto, tal y como ha descrito por el momento el Ministerio de Defensa, se trata solo de la red WAN de propósito general. Es una red que está dedicada fundamentalmente a la parte web, a la navegación web y al correo electrónico, y que aunque afecta a más de 55 o 50.000 usuarios, creo que viene a ser, en realidad no contiene información confidencial, con lo cual esperamos o confiamos en que el ataque esté bastante controlado y su propagación pues no sea más allá de los límites que están establecidos. El objetivo de los ciberespías, según se ha señalado, eran secretos tecnológicos de la industria militar. ¿En qué consiste el espionaje industrial? ¿Es habitual en España? Bueno, el espionaje industrial es una actividad obviamente ilícita que consiste en tratar de obtener información o datos sobre competidores de tal manera que se establezca una ventaja competitiva cara a competir en el mercado. Obviamente esa ventaja competitiva lo que hace es desplazar al resto de la industria y llevarla hacia un segundo nivel, permitiendo que aquel que ha hecho el ataque o incluso aquel que le ha contratado permita obtener beneficios normalmente económicos, aunque también pueden ser geopolíticos, sociales o de mucha índole. En España realmente, como en cualquier otro de los países del mundo, el espionaje industrial está a la orden del día. Es decir, no podemos asumir que no se haya producido este tipo de ataques en España. Antes, al contrario, se producen muy a menudo. Lo que pasa es que se intenta que todos ellos sean contenidos y que puedan ser controlados en muchos de los casos. La investigación apunta a que hay un Estado detrás de este ataque. En un mundo sin fronteras como es el de Internet, ¿es posible atacar cualquier ordenador en cualquier parte del mundo? Es posible atacar cualquier ordenador con los medios suficientes. Lo que no es del todo siempre posible es conseguirlo. Obviamente, en una red como Internet, que de algún modo surgió de la idea del Departamento de Defensa norteamericano de interconectar diferentes dispositivos, pues el hecho de que los ordenadores estén conectados ofrece la posibilidad de acceder a ellos de forma remota, de tal manera que cualquier ordenador que esté conectado a Internet es susceptible de recibir un ataque. Hay cifras referidas al número de ataques llevados a cabo contra objetivos españoles. Sí, hay resultados. El CCN-CERT, digamos que establece periódicamente unos informes en los que más o menos nos viene a decir que de forma mensual en España recibimos unos 3.000 ataques
lo cual nos lleva prácticamente a superar más de 30.000 ataques de forma anual y muchos de ellos caracterizados como críticos. Aún así, digamos que las medidas que está adoptando tanto el Ministerio como los diferentes organismos públicos y privados que se encargan de la defensa son medidas que, en cierto modo, o que de alguna manera están frenando este tipo de situaciones. Bueno, esto ha ocurrido en todo un Ministerio de Defensa, casi mejor no imaginar lo vulnerables que somos a estas prácticas los particulares con ordenadores y móviles. ¿Cómo podemos protegernos? Bueno, la realidad es que lo primero que tenemos que hacer para protegernos es concienciarnos. Es decir, concienciarnos de que la ciberseguridad forma parte de nuestras vidas. Estamos en un mundo rodeado de tecnología. De hecho, la tecnología al final se ha convertido en nuestra forma de interactuar unos con otros. A día de hoy a nadie se le ocurre cruzar una carretera con el semáforo en rojo. Miramos hacia un lado, hacia otro y tomamos nuestras medidas. Sin embargo, parece que en el mundo de las telecomunicaciones nos da igual instalarnos una aplicación independientemente de donde esté, de donde nos la descarguemos, o incluso conectarnos a sitios que son de alta probabilidad con ciertos riesgos de ataques. Es muy importante concienciarnos en que tenemos que implantar medidas de ciberseguridad en nuestros dispositivos. Hace algún tiempo, no hace mucho, en una reunión con empresarios llegamos a la conclusión y hicimos un análisis estadístico en el que vimos que los empresarios ponían más cerraduras de seguridad y alarmas que medidas de seguridad dentro de sus sistemas informáticos, y eso es porque nos falta quizá concienciación de que ahora mismo los delincuentes no van a entrar por la puerta, ahora entran por las redes de comunicaciones. Señor Galán, gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. 7 detenidos por atracos en gasolineras de Tarragona. Se trata de 2 grupos criminales arrestados en 2 operativos policiales diferentes. En todos los casos entraban en la estación de servicio, amenazaban con cuchillos de grandes dimensiones o con un bate de béisbol para poder llevarse todo el dinero en efectivo de la caja y también de la máquina de tabaco. Gracias al atraco que están viendo en el municipio de Belbel del 21 de marzo se logró poder detenerles con el botín en la mano. 3 de ellos son menores y ya han ingresado en un centro para jóvenes. Los otros ya se encuentran en prisión. Ascienden a 8 los detenidos por 2 presuntas violaciones en grupo en Castellón. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. 2 agresiones sexuales en esta semana. En coinciden precisamente con las fiestas de la Magdalena, una de ellas a una menor. En uno de los casos, la policía ha comunicado a la Fiscalía la agresión sexual y ha abierto también una investigación para poder esclarecer lo sucedido. También han informado a un juzgado sobre la agresión sexual a otra mujer, de cuya edad de momento no se ha informado. Hay hasta este momento hay un total de 8 identificados en las 2 supuestas agresiones, así yo lo tengo que calificar. No es una actuación en la que la mayoría de los investigados son menores, aunque hay un mayor de edad, por poco pero mayor de edad, y se siguen las diligencias. Manuela Carmena vuelve a hacer alarde de su cristianofobia. Conciertos, intérpretes, tamborrada y un largo etcétera de planes para Semana Santa, pero ni una sola referencia a la verdadera razón. La alcaldesa de Madrid ha quitado cualquier elemento católico en el programa de mano sobre las procesiones. Tal y como desvela hoy OK Diario, se hace un repaso por las más de 20 procesiones que organizan parroquias y cofradías, por los conciertos de música sacra o por la tamborrada del domingo de Resurrección, pero únicamente incluyendo los datos de hora y lugar. ...29 de marzo, día en el que se iba a hacer efectiva la salida del Reino Unido, fecha de lo que no ha sido. Hoy ha llegado la última oportunidad para aprobarlo, pero no ha salido adelante. El Parlamento británico rechaza por tercera vez el acuerdo de retirada de la Unión Europea, un texto que tenía todos los números para ser denegado. La Cámara ha votado esta misma tarde una moción presentada por el Gobierno que incluía tan solo el acuerdo de retirada, excluyendo la declaración política que había acordado la primera ministra con Bruselas.
Italia adopta una ley que refuerza la legítima defensa contra los ladrones. Nueva ley que endurece las penas y protege a los ciudadanos contra estos. Una reforma respaldada por el ministro del Interior, por Matteo Salvini. El Senado italiano ha dado su visto bueno a la conocida como Ley de Legítima Defensa, con 200 votos a favor, 38 en contra y 6 abstenciones. La nueva normativa establece que la defensa contra alguien que entra en tu domicilio o que te amenaza físicamente es siempre legítima. La norma, además, extiende las penas de cárcel a las personas que invadan la propiedad privada, roben o hurten, aunque eso sí, no permite a las personas disparar a los ladrones que estén huyendo o que han sido ya inmovilizados. Y vuelve el titubeo del partido del gobierno sobre la postura ante el régimen chavista de Nicolás Maduro. El Partido Socialista ha evitado votar en el Parlamento Europeo a favor de sancionar a Maduro y reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. En el texto aprobado por 310 votos a favor, 120 en contra y 152 abstenciones, los eurodiputados vuelven a reclamar el refuerzo de las sanciones al gobierno de Maduro. En concreto, piden sanciones adicionales contra los activos en el extranjero de las autoridades estatales y legítimas y aquellos individuos responsables de violaciones de derechos humanos y la represión. Y que plantea también que la Unión Europea restrinja sus movimientos, congele activos y visas, incluidos los de sus familiares más cercanos. Hoy es viernes y tenemos ya aquí con nosotros a Elisa García Falla, periodista en nuestra habitual sección de vida y estilo. Elisa, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ¿qué nos cuentas esta semana? Vamos a traer un tema polémico a la mesa, el tema de los superalimentos. Mucha gente los tiene un poco cruzados porque resulta que son alimentos así un poco extraños que tenemos que encontrar en Asia o en continentes paradisíacos, pero no es así. Hay superalimentos que podemos encontrar sin irnos tan lejos en las secciones de nuestros supermercados habituales y son alimentos propios de la dieta mediterránea que nos vienen muy bien, porque llamamos superalimentos a todos los alimentos que por sus propiedades nutricionales reportan una serie de beneficios a nuestro organismo. Y el primero de ellos, por excelencia, es el aceite de oliva. El aceite de oliva, además de que tiene propiedades muy beneficiosas para nuestro organismo en sentido antiinflamatorio, por eso se les pone una gotita de aceite de oliva en los golpes a los niños, por ejemplo, para que se les desinflame ese chichón. Se puede poner en vez de hielo una gotita de aceite de oliva. Bueno, pues esas propiedades también se asimilan por dentro, también hay valores antiinflamatorios en nuestro organismo. Y por otro lado tiene ácido oleico, que seguramente han oído hablar de él en alguna ocasión y previene las enfermedades cardiovasculares fundamentalmente. Por otro lado tenemos el aguacate, que ahora está muy de moda eso de desayunar tostadas de aguacate, y es verdad que es un superalimento porque tiene muchos beneficios para nuestro organismo, pero siempre, como con todo, hay que consumirlo en las cantidades adecuadas. Se considera que medio aguacate o un cuarto de un aguacate pequeño es la cantidad adecuada que todos tenemos que consumir al día, y podemos consumir un aguacate entero si lo compartimos en casa con nuestros familiares, ¿no? Porque es muy importante destacar que es una fruta, no es una verdura, que mucha gente se confunde en este sentido. Y es importante también decir que es una grasa saturada. Mucha gente lo tiene un poco cruzado esto de consumir aguacate porque parece que es una grasa que no es saludable, pero todo lo contrario. Las grasas saludables, en su justa medida, también son favorables para nuestro organismo. Hay que tener grasas saturadas y grasas no saturadas, insaturadas en nuestro organismo, y conseguir un equilibrio que al final es lo que siempre nos garantiza una salud, un estado saludable, ¿no? Y por otro lado tenemos el ajo. El ajo, que solemos cocinar en España mucho con ajo, de hecho había alguna por ahí que decía que España olía a ajo, ¿no? Cierto es. Bueno, pues el ajo tiene muchísimos beneficios y se considera un superalimento dentro de la dieta mediterránea, y es un antibiótico natural. Tiene muchos beneficios para nuestro organismo y además se puede tomar de diferentes formas, ya sea crudo, frito, hervido, en los guisos tradicionales. Se puede consumir de muchas maneras y eso es un antibiótico. Nos ayuda sobre todo a prevenir resfriados, y en esta época de alergias que ya empieza nos puede venir también muy bien cocinar con él. Y por otro lado tenemos la avena, que ahora también está de moda desayunar avena, el famoso porridge de los ingleses. Bueno, pues se puede tomar de diferentes maneras, cocida, frita, hervida, como condimento de una ensalada, por ejemplo, incluso se puede hacer sopas con ella, y es un cereal muy beneficioso porque es un cereal de absorción lenta. Esto le pasa también al aguacate, y lo que produce es que nos da una sensación de saciedad, nos hace sentirnos llenos durante más tiempo. Eso de la absorción lenta quiere decir, Alba, que nuestro organismo tarda mucho más tiempo en digerir la avena. Pasa con los cereales que vienen en grano entero, los cereales integrales, el pan integral también.
bien. Todos estos alimentos, al ser enteros, vienen con la cáscara y no se les quita ninguna de sus componentes, tardan más en digerirse. No quiere decir esto que las digestiones sean más pesadas o más difíciles, sino que permanecen más tiempo en nuestro organismo y por eso nos hacen sentir llenos durante más tiempo. Así que desayunar avena siempre es muy buena idea. Y por otro lado tenemos el brócoli, que tiene mucha cantidad de calcio, por ejemplo, y además previene algunos tipos de cáncer. Además es buenísimo como antioxidante, y la palabra antioxidante ya saben ustedes que está muy relacionada con el término antienvejecimiento. Así que ahora que vamos a empezar a desmaquillarnos un poco y a mostrar la piel para el verano, viene fenomenal comer brócoli. Cenarlo además hervido es una cena buenísima y muy nutritiva. Y por otro lado, para los golosos, el chocolate negro. El chocolate negro buenísimo, pero siempre es recomendable a partir de un 70% de cacao. Y el que yo recomiendo personalmente es el del 85%. Por debajo no, porque tiene mucho azúcar. Por encima siempre, bueno, el 85% digamos que de sabor se parece mucho al chocolate con leche tradicional, pero no contiene tanto azúcar. Y además, bueno, pues siempre viene bien para suplir esas ganas de un dulce que podemos tener, por ejemplo, después de la siesta, que seguramente les pasa a muchos de ustedes, a mí me pasa personalmente. Y para terminar tenemos los frutos secos. Los frutos secos pasa un poco como con el aguacate o como con el aceite de oliva. Son grasas saludables que nos vienen muy bien para limpiar nuestro organismo, porque las grasas lo que hacen es liberar nuestro cuerpo de toxinas, hacen el tránsito intestinal mejora gracias a su consumo y entonces conseguimos a largo plazo adelgazar también, perder peso. Pero es importante que la carga calórica es bastante elevada y entonces hay que consumirlos en cantidades adecuadas. Se recomienda un consumo de, por ejemplo, en el caso de las nueces, 3 o 4 nueces diarias. No más, no nos vamos a pasar. Interesante, sin duda, Elisa. Tomo nota de todas estas recomendaciones. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Y antes de despedirnos, este domingo no se olviden de adelantar el reloj. Entra en vigor el horario de verano durante la madrugada del domingo, la noche del sábado 30 al 31. Sumamos al reloj una hora. A las 2 de la tarde, a las 2 de la madrugada serán las 3. Con este cambio amanecerá y anochecerá más tarde. Si prevén estar durmiendo a esa hora, lo más cómodo es adelantar los relojes al ir a dormir para levantarse el domingo con la hora real. Y nosotros nos despedimos ya, pero no se marchen, quédense con nosotros, les dejamos con ese gato al agua desde Barcelona. Mañana el especial de informativo Xavier Orcajo sobre los patinazos en pre-campaña y el domingo nueva entrega de Debería Ser Noticia. Nosotros volvemos el lunes a las 8:30 con más información, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buen fin de semana.